el Evangelio no solamente es predicar la palabra, aunque es fundamental, pero mire de que cuando Jesús allá en el desierto, lejos de la civilización, le predicó a una multitud. Cuando se habla de multitud es un número que no se puede contar. Y estaba allá con ellos, les predicó, les enseñó, oró por los enfermos, se sanaron los enfermos. Bueno, pero llegó el momento en que ya tenía que despedirlos, pero estaban lejos, y si los mandaba en ayunas, iban a desmayar en el camino. Y ese día, hermano, Dios, el Señor, bueno, usó de misericordia con ellos, porque si hay alguien que es un ejemplo de dar, de aportar, de proporcionar el bienestar para la gente, es el Señor. Y ese día, recuerde que preguntó si había alguien por ahí que tuviera panes. Sí, hubo un muchacho que trajo ahí unos panes y unos pececillos, y los tomó en las manos, los bendijo, los partió, comenzó a darle unos pedazos a los discípulos, y ellos le repartieron a toda esa multitud, y la multitud se sació. Con esto quiero decirles que, mire, el Señor no solamente predicaba y enseñaba, sino que sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, daba de comida a los hambrientos, ayudaba a los necesitados. Entonces, el Evangelio es integral. El Evangelio no solamente consiste en predicar, también en hacer obra social. Les voy a contar una anécdota. Una anciana del interior del país, ella estaba pensionada, pero por la pensión básica, y hasta pagaba por ahí un apartamento, y le quedaba poco. Con eso ella se ayudaba, pero cuando le llegaba el dinero de la pensión, ella compraba 3 libras de arroz y 1 libra de carne, y todos los meses llevaba esas 3 libras de arroz y esa libra de carne para la iglesia. Resulta de que la hermana de obra social le dijo: hermana, ¿por qué usted se pone en eso? De una mujer muy necesitada. Mire, casi no la alcanza ni para ver el tiempo, está luchando. Nosotros no necesitamos ese dinero, tranquila, por acá nosotros conseguimos los recursos. Y la mujer le dijo: no, para mí no es importante el dinero, para mí es un gozo dar para la obra del Señor, para la gente necesitada, porque si yo no doy eso, no va a ocurrir que una persona que esté por allá necesitada vaya a tener la bendición de tener así sea un poquito en su mesa. Bueno, ella lo hacía con gozo, con alegría, porque a veces nosotros no entendemos cómo son las cosas, por eso lo damos.
nosotros aportamos. Resulta de que ella muere a los 79 años y el día de su sepelio, 30 familias testificaron y dijeron: gracias a Dios por la hermana fulana de tal, que por ella darnos esa bendición, nosotros en los momentos más críticos pudimos llevar algo a la mesa, algo para saciar el hambre de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Uno no sabe cómo está la situación de los demás. A veces crítica, y con ese aporte que nosotros damos, ayudamos a los demás. Pero hay que hacerlo con gozo, con alegría, como esa anciana que lo hacía con el gozo, no porque amaba el dinero, sino por el gozo que sentía de que alguien pudiera participar de lo poquito que ella daba. Mire lo que pasó con Ana. Recuerden Ana, la mamá de aquel hombre que fue profeta y sacerdote. Samuel no había nacido Samuel. Y esta mujer, por ser estéril, las demás mujeres hasta la señalaban. Era una afrenta en esa época en Israel ser estéril. Pero ¿qué pasa? De que esa mujer luchaba, batallaba y estuvo triste, angustiada, y se fue para donde, para allá donde se reunían. Se fue a la casa del Señor y allá derramó su alma en la presencia del Señor. Y usted sabe que ahí estaba Elí, y Elí pensó que estaba ebria, que estaba borracha, pero ella no estaba ebria. Ella estaba en la presencia del Señor, y en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Aunque te pasa una tribulación difícil, una necesidad, hay que estar en la presencia del Señor. Y mire lo que pasó. Les voy a leer aquí lo que pasó. El primer libro de Samuel 1:17 dice así: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Oiga, a pesar de que Dios todavía no le había respondido, porque hay gente que se alegra es con el milagro. No, uno tiene que alegrarse con la presencia del Señor. Amén. Porque, hermano, estar en la presencia del Señor es maravilloso. Uno siente alegría, siente gozo, se siente. Por eso es que hay que dar con alegría, ¿verdad? Por eso hay que aportar con alegría. Y esta mujer se fue contenta y no estuvo más triste. Porque esta vez, hermano, nosotros esperamos que suceda algo sobrenatural para alegrarnos. Pero, hermano, el que está en la presencia del Señor continuamente nunca está triste, está alegre, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias. Mire, yo aprendí mucho de mi suegra. Era un muchacho, y pues me levanté en esa congregación, y resulta de que ella era una mujer que cuidaba mucho a la juventud.
anciana, muy dada, la mamá de la hermana Carmen, ayudaba al joven. Ella me enseñó a diezmar, ¿sabes? Ya tuve que estudiaba, y en un momento que ha conseguido el trabajo, tuve mi primer sueldo, y me dijo, tienes que aprender a diezmar, y tienes que hacerlo con alegría, no tienes que hacerlo con tristeza, no, tú es para Dios, para la obra de Dios, y tú tienes que alegrarte cuando lo hagas. Eso es un deber del cristiano. Y yo comencé a diezmar. Y hermano, qué bendición. Pero mire usted, ¿qué pasaba? Que yo veía que esa mujer tenía 8 hijos, escuche, 8 hijos. La hermana Carmen era la segunda. 8 hijos. Y yo veía que compraban las 2 libras de arroz y cogía la mano así, un puñadito así, y apartaba por acá. Y siempre, toda la tarde, el puñito y apartaba lo que caía en el puño, claro, ya te la mano grande. Y cuando ya calculaba que daba 1 libra, la guardaba en una bolsita. Y el domingo ya tenía para llevar a la iglesia algo que ella apartaba para los necesitados, para ayudar a alguien, y lo hacía con alegría. Resulta de que ella tenía un hijo llamado Antonio. Y ¿qué pasa? Un día el muchacho estaba muy necesitado. Ella tenía una bolsita roja, yo me acuerdo en esa época repartían bolsitas, todavía duro por ahí, y ella apartaba para la ofrenda misionera de Dorcas. Y guardaba que los 200, los 300, y cuando llegaba, hermano, pues eso tiene que ser así, ¿me entiendes? Hay que actuar con inteligencia, hay que ahorrar, hay que buscar los medios, la forma. Y entonces ya tenía. Pero ¿qué pasa? Ese muchacho tenía mucha necesidad y sabía dónde estaba la bolsita. Y se fue, hermano, y sacó la mitad de lo que estaba ahí. Y dijo, bueno, cogieron no sé quién me cogió eso, pero vamos a hacer una oración. Llamó a los hijos, acá vamos a hacer una oración. El que cogió esa, Dios tiene que castigarlo, reprenderlo. Y hermano, ese muchacho andaba asustado. Y estuvo por allá, trabajó un día y trabajó la plática. Porque eso es del Señor, lo del Señor es intocable. Y hermano, esa enseñanza a mí me marcó. Porque la iglesia era así, hermano. Ahora nosotros somos indiferentes a las necesidades de mucha gente. Pero hay que hacerlo con alegría. Vean, yo quiero leer algo aquí. Por ahí media horita que predique, porque tengo que estar allá antes de tomarse un culto. Escuchen. Aunque la higuera no florezca, porque a veces la cosa está maluca, hermano, no sale nada. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, que sea un pueblo, una nación de agricultores. Aunque parte el producto del olivo, porque ellos vendían sus productos, y los labrados no den mantenimiento, no es para comer, se perdió la cosecha, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, claro, no se amaluca. Con todo, escuchen, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén, amén. No tiene que gozar, aunque la situación esté difícil. No, pero voy a ir a culto, yo no tengo para nada, no tengo para nada. Vean, ahí de su alma, de su corazón.
El Jehová el Señor es mi fortaleza. Si usted viene y se arrodilla, el hombre se fortalece. El cual hace mis pies como de siervas y ligeros. Y en mis alturas me hace andar de arriba con gozo, con alegría. Hermano, que no tenga nada en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo. Y vean, la fortaleza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Usted tiene gozo, y hermano está con alegría, está bien. Lo que pasa es que a veces nosotros, cuando tenemos problemas, entonces nos alejamos del Señor, y no hay que alejarse del Señor. Él es nuestra fortaleza. Aquí tengo unos artículos que quiero compartir con ustedes. Gloria al Señor. Bueno, yo vine aquí hoy y me alegré al ver el grupo. Está bonito. Gracias a Dios. La gente está dispuesta. Vean, el gozo de aportar en la obra social con propósito eterno. Usted abra una cuenta allá arriba, a veces la abrimos en el Banco de Bogotá, en Naviplata, en México. Abrimos una cuenta en Colombia, pero qué bueno es abrir una cuenta en el cielo, en el banco del Señor. Amén. Porque Él no se olvida, hermano, de lo que nosotros aportamos, damos, y Él no deja por la Biblia dice que el que presta al pobre, presta a Jehová, y Jehová no es deudor de nadie. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno de ellos como propuso en su corazón, no con tristeza, oigan, porque a veces hacemos con tristeza, ya porque me toca, porque el pastor ese, siempre la deuda social, me van a atacar, me dicen que yo no doy nada nunca, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted lo da con alegre, lo ama. ¿Cuánto quiere que Dios les ame? Con alegría, con gozo, con gozo, hágalo con gozo. Como la anciana del interior del país, que lo hacía para tener el gozo de que alguien llegara a la mesa y pudiera comer. En el cielo podemos nosotros hacer tesoros. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacemos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen, porque donde el hombre tiene su tesoro, allí tiene su corazón. Si el tesoro suyo es el Señor, a él el corazón. Entonces, a veces, hermano, somos tan amarrados con la plata, amarrados y no damos nada. Hermano, qué miserableza. Así no es. Hay que ser hermoso. Cuando hablamos de obra social, muchos piensan mercado, ropa, visita, visitar al anciano, y eso es verdad, eso es obra social. Sí, es obra social. Pero no solamente eso es obra social, porque Dios, dice la Biblia, no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor. Hay que hacer las cosas con amor. Y Dios no olvida eso. Por eso digo, hay que hacer tesoro aquí. Hay también la cuenta celestial. Amén. Que Dios no ve todo, Dios ve todo, hermano. Pero tú qué haces, tú qué haces. Y si lo hace con alegría, con gozo. Cuando hablamos de obra social, muchos piensan en eso, ¿verdad? En que solamente traer la canasta, visita al anciano. Vean, aportar también es adorar a Dios. Adorar a Dios
con el entendimiento. Uno lo hace es porque la Biblia dice: el Señor Dios, los pobres siempre estarán entre vosotros, siempre habrá necesitado. Mira, en un principio, dar se parece a Dios. Dar se parece a Dios. ¿Qué dice Hechos 20:35? Más bienaventurado es dar que recibir. Esta es una palabra de Jesús, que no está en el Evangelio, pero sí el apóstol Pablo las escribió, que es más bienaventurado dar que recibir. Y parece una contradicción, algo ilógico, pero las cosas del Señor son así. Es más bienaventurado. Bienaventurado es feliz y afortunado, doblemente feliz. Es más bienaventurado dar que recibir. Es conocer a una persona que está necesitada, porque a veces recibimos y tenemos abundancia y nos alegramos, pero cuando nosotros damos necesitado, y uno ve que, hermano, eso es una bendición para esa gente, eso produce hermoso. Amén. Y yo entendí que es un principio de Dios. Vale, ya. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios nos regaló a su hijo, es lo más grande, Dios nos regaló. Y el principado son los hombres, y se llama su nombre abundante, los fuertes, más eterno, principio de paz. Nos regaló tremendo hijo. Pero también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Uno da las cosas por amor. Dios es el ejemplo de amor. Si bien es creado, ¿cuántos son creados a la imagen y semejanza del Señor? Todos hemos creado la imagen y semejanza del Señor. Entonces, tenemos que invitar al Señor en dar y darlo con alegría, con propósito. Porque el propósito es que era salvar a la humanidad. Y el propósito de eso es para ayudar a alguien en su necesidad. Vean, resulta de que se recogió la roquita de obra social para el liceo, porque eso se hace todos los años. Y mi esposa, hermano, por ejemplo, allí, unos vestiditos bien bonitos, incluso que lo había comprado para regalárselo a un familiar de ella, pero ella lo fue. Y un momentito bien bonito ahí, y lo voy a meter aquí en obra social distrital, y se metió. Yo era directivo en ese momento, y nos fuimos por el pelón. Y hermano, cuando estamos allá los dos, y yo veo que vienen esas dos muchachitas, hermano, acercaron, eran dos hermanitas, y venían con su vestidito bonito, nuevecito, orgullosas así, y me dio una alegría a mí. Y Carmen dijo, mi esposa, ay, mira, gracias a Dios nos usó el Señor para eso. Aparte nos ayudamos, nos ayudamos, porque cuando de pronto, vean, guardamos ese poco de ropa vieja, maluca, idiota, y ¿cómo se llama? Y el escaparate. Sáquela. Si usted saca esa ropa, le tiene una ropita. Hermano, se multiplica. Porque Dios ve todas las cosas. Y Él provee para que usted dé más. Pero si no da, hermano, siempre con las manos encerradas, hay que dar para la obra de Dios. Hay que ayudar al necesitado. Dios ama el dador alegre. No dice Dios ama la ofrenda grande, no, ama al corazón alegre. Puede ser poquito, pero con amor, con alegría, con gozo. Amén. Hágalo con gozo. Si hay un programa, hermano, esfuércese. A veces no. Las razones del gozo de aportar. Primero, porque rompe el poder del egoísmo. El egoísmo es un poder
hay gente egoísta, hermano, duros, no dan milagro. El mundo dice, acumula para ser feliz. Jesús dice, da para ser libre. Cuando das, le demuestras a tu carne que ella no manda. Tú mandas y eso da gozo en el alma, en el corazón. Estás feliz porque dice, o sea, lo con alegría. Si te estabas como prohibiendo esa bendición, porque actuaste con egoísmo, porque dijiste, no tengo que pensar en los míos, no voy a dar eso, eso me costó, eso cuenta, pero hay que darlo después, Señor, porque te pareces a Cristo. Filipenses 2:7 dice, se dejó a sí mismo. Oye, escuchen, ¿cuántas veces nos hemos dejado de estas cosas nosotros? Se dejó a sí mismo. Cada vez que das tu tiempo, tu dinero, tu ropa, tu comida, estás practicando el ADN de Jesús, porque tenemos que parecernos a Él. Ese es el mayor gozo que puede tener una persona, porque Él se despojó a sí mismo, se hizo hermano como uno de nosotros, siendo el Dios de la gloria. Él no estimó, hermano, quién era, no se puso a mirar, yo soy esto, pero vino aquí a esta tierra como siervo para darnos salvación, para darnos gozo, para darnos vida en abundancia, para darnos sentido a la vida. Entonces vamos también nosotros a tratar de también de dar, de aportar, pero con alegría. Porque inviertes en el banco del cielo. Mateo 6:20 ya se nos dijo, hacer tesoros en el cielo. La obra social no es gasto, no es gasto, es inversión con 100% de retorno garantizado por Dios. Dar y se os dará. Esa es la fórmula, dar y se os dará. Si usted da, hermano, no se da cuenta por la otra, usted no se da cuenta, pero Dios no se le pasa nada por alto. Él todo lo tiene en cuenta. La obra social aporta al necesitado. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando otro hermano, por eso estaba preguntando al Señor, estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo en el hospital y viste a ver. Tuve necesidad de un plato de comida y tú no lo mencionaste. Por cuanto lo hiciste a él, a mí me lo hiciste. Oiga, da que se os dará. Dios no es deudor de nadie. Dios nos bendice. Dios nos ayuda. Dios nos prospera. Tenemos que entender la dinámica espiritual de darlo con gozo. Cuando le dé comer al necesitado de aquí de Villadera, de este sector, estás sirviendo a Jesús. Literal, Él lo toma personal, como si le sirvieras a Él. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Primero la familia de la fe. En tu misma iglesia hay hermanos pasando necesidad. Segundo, hay hermanos pasando. A veces el hermano no lo dice, pero el hermano está pasando, como dice en mi pueblo, está pasando la de San Quintín.
San Quintino era un santo, un hombre, tenía necesidad, así dice. Entonces, a Jehová presta el que da el pobre, Dios mismo firma como deudor. Cuando ayudas a los de afuera, le estás prestando a Dios. Aporta con tu tiempo. Quiero como decirle otra anécdota. Ahí en Soledad hay un muchacho que trabaja, hermanos, un muchacho trabajador y sostiene a la familia. Es un joven y fíjate que él tiene libre los sábados. Y mira lo que hace ese muchacho el sábado. En vez de quedarse allí durmiendo para descansar por toda la semana, no pudo ir un día a los cultos de la semana, el sábado y el domingo. Y entonces, el sábado sale por allá y visita a una anciana. Visitaba a esa anciana, y la visitaba. Y hasta la última hora, hasta que la anciana se bautizó. Y le predicaba, oraba con ella, llegaba, le daba un abrazo, le llevaba un detallito así fuera mínimo, pero todos los sábados ella le dedicaba 2 horas a esa anciana. ¿Qué pasa? Que esa mujer se enfermó. En un momento ya bastante anciana se enfermó. Y estando en el lecho, ahí en un estado crítico, todo el que llegaba oía el mismo testimonio. Le doy gracias a Dios por el hermano curado de cada ese joven querido. Hermano, él aportó tiempo para la obra de Dios, para salvar a alguien. Gloria al Señor. No solo el dinero, a veces el tiempo, a veces, hermano, son otros recursos, a veces, hermano, es su servicio, a veces es su dedicación, su compromiso. Gloria al Señor. Hay que aportar muchas cosas para la obra de Dios. El Evangelio es integral. No solamente es predicar, aporta con alegría, no por presión. A veces te sientes presionado para dar. Es lo que voy a hacer, no por tristeza, no por necesidad. Si das porque te obligan, mejor no des. Dios prefiere tu gozo que tu dinero triste. Dios prefiere tu gozo que el dinero triste. A veces uno da con esa tristeza, y después dices, vea, yo iba a traerlo para esto, y me lo voy a dar en la iglesia. No me digas eso, no sea así. Tienes que cambiar. Dice, lo hice para la obra de Dios. Dios es maravilloso, Dios es glorioso, me alegro para ver la mano. Y hablando que te dirá, mira, viste lo que tenía, y le dice un dicho al dicho, el que haga lo que quiera pedir siempre. Pero a Dios, en Dios no se la se pierde, porque el Señor. Y a veces no tengo suficiente, yo no tengo plata, yo no tengo nada para nada, yo soy más pobre, yo tengo más necesidad que todos ustedes. La viuda de Sarepta tenía solo un puñado de harina y dio a Dios, y Dios multiplicó. Dios no pide cantidad, pide corazón por el Señor. Y que en ese corazón hay alegría, hay gozo. Si Dios me va a faltar, me voy a quedar sin nada. Mentira. Malaquías 3:10. Probadme ahora en esto, dice Jehová,
y abriré las ventanas de los cielos y te daré hasta que sobreabunde. Entonces a veces no queremos dar los diezmos, y los diezmos son de Dios, no son de nosotros, son de Dios. Hay que dar el diezmo. Vean, como directivo, siendo supervisor, me tocó ir a una congregación donde la gente no le gustaba diezmar. Y el pastor me dijo, hermano, aquí la gente no viene, no sé qué voy a hacer. Yo ese día saqué 50,000 pesitos y se lo di. Me tranquilo, me vamos a reúname a la iglesia. Y reunimos a la iglesia. Y esa gente salió con un razonamiento todo extraño. No, hermano, lo que pasa es que nosotros no estamos de acuerdo y estamos presionando para que el pastor se vaya. Vean, hermano, Dios no necesita de diezmo para sostener a un ministro, porque Dios buscará los medios, pero eso lo ha establecido Él para que las cosas fluyan así. Me dijo ese pastor, ay hermano, digo que me ha pasado, que me ha tocado salir a vender queso para poder sostener a mi familia. Me ha tocado comprar pescado por allá y salir para vender. ¿A usted no le daría pena que su pastor estuviera en esa condición? Dios mío, que saliera a mendigar. No, hermano, si yo no le dije salir. ¿Cómo es posible? Ustedes, Dios está enojado por ustedes. Eso no es así, hay que dar con alegría, con gozo, porque Dios manda. No es, esto no es un capricho de un hombre, esto es un capricho mío. Hay que dar lo que Dios manda, hay que dar ofrenda, hay que dar los diezmos, hay que dar para la obra social, hay que dar para lo que se necesita en la iglesia. Pero, estamos hablando de la planta. Y él enseguida le mandó ahí. Pero no se lo voy a decir para que no tenga ignoración. De pronto, no sé, de pronto invitar al hermano pastor y cogerle ya 200,000 pesos. A todos para quitarle un culto evangelístico y apoyar. Porque hay que dar, hermano, hay que dar una alegría. Y esta iglesia, ya saben que yo tuve la oportunidad también de abrir esta congregación, hasta que conseguí esta casa, ¿no? Entonces, porque hermano, cuando usted va a Soledad, ahora el 19 es el culto de Soledad central, usted vaya a ese central mirando. Como yo doy, hermano, uno abre las manos para dar y Dios se la llena. Se la llena, pero los hermanos cuñados le va a dar Dios a usted. Entonces, ¿qué pasa? Que usted vaya a usted va mirando una cabina de trabajo de 24 millones con micrófonos sub 7 de trabajo, una pantalla gigante. Hermano, un sonido de 50 y pico de millones, 60 millones de pesos. Una silla de 64 millones. Hermano, y ahora miren lo que dicen. Cogí a echar alfombra, todo ese templo, pura alfombra. Y un alfombrado que llega ahí, ese sonido espectacular. Eso no es el ruido que había aquí. No tiene que también como que sacudirse, ¿verdad? Sacudirse y sentir la bendición. Aquí está mi bendición. Claro, que lo que se puede para una cosa no debe destinarse para otra, es para eso. Amén, amén. Entonces, ya no volverá algo más, pero no voy a pedir perdón. Voy a hacer que tenga la bondad. Gracias a Dios, porque hay gente que da, hay gente que da. Seguro que hay gente muy dócil. Hay gente. A veces, si hay algo que hacer, no, yo lo hago. No me acuerdo cómo era la gloria aquí. Pero la gente trabajando, hacer una cosa, otra, ganar un otro aquí, haciendo una cosa.
Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu